Bien, como le había explicado el día que realizamos la clase de manera presencial, en este programa nosotros tenemos unas funciones básicas que nos permiten interactuar, digamos, con el usuario, ¿no? Las hicimos de esa forma. Le había comentado que utilizábamos la función escribir para poder desplegar en pantalla los mensajes que le permitan al usuario familiarizarse, digámoslo así, inicialmente con el programa, y segundo, interactuar para que el usuario sepa qué paso debe seguir para poder ingresar los valores que desea convertir en esta calculadora de temperatura. Y algunas funciones, y la función leer que utilizamos para la captura de valores de las diferentes variables, iniciando por el nombre del usuario y los valores que quiere transformar, ¿verdad?, de una escala a otra de temperatura. Además utilizábamos una variable que nos permitía precisamente elegir esa temperatura inicial o esa escala de temperatura con la que el usuario iba a arrancar con su digámoslo así, con la conversión. Entonces el usuario indica un valor numérico acompañado de una unidad de medida entre las diferentes o entre las cuatro escalas de temperatura que estamos manejando. Con esa variable entonces entrábamos en un ciclo de decisión con la función sí, que nos permite comparar el valor que da ese usuario respecto a las unidades de medida con las que ingresa inicialmente, y en base a ese valor, entonces, si ese valor se cumple para una cierta cantidad, por ejemplo, el usuario ingresa grados centígrados, entonces el usuario debe escribir el número 1. Ese número 1, al ser igual al valor de la variable, entonces arranca con este ciclo que vemos aquí con un sí, entonces iniciando por decirle al usuario que a qué unidad quiere llegar, de centígrados a qué unidad, si quiere llegar a Fahrenheit, Kelvin, Rankine, y ingresar otro valor que corresponde, por ejemplo, si quisiera ingresar o transformar, su unidad en centígrados a Fahrenheit, entonces él elige la opción 2, se almacena en la variable 1 y 2, y hay un ciclo de comparación, ¿verdad? Entonces si 1 y 2 vale 2, que es este caso, entonces vamos a esta fórmula en donde hicimos lo siguiente con los paréntesis, los agregamos de esta manera. Este paréntesis mayor que vemos aquí contiene a la operación 9/5 por el valor que el usuario ingresó de la temperatura en grados centígrados, basados en la fórmula que nos permite convertir de grados centígrados a Fahrenheit. Los Fahrenheit, los llamamos FA, vienen a ser 9/5 de los centígrados más 32, para evitar que de pronto el programa o en el cálculo haya un error. Lo que se hace es este 9/5 multiplicarlo por la cantidad o el valor numérico de los grados centígrados, lo colocamos entre paréntesis porque podría pasar que el programa o la lógica de la computadora multiplique 5 por el valor de los grados centígrados y luego tome el 9 y lo divide entre ese resultado. Podría ser, entonces, para evitarnos eso, colocamos el 9/5 entre paréntesis. Ahora queremos que a ese valor se le sume 32. Entonces, para asegurarnos que de pronto la máquina cometa, puede ser el error de hacer la suma de la cantidad en centígrados más 32 y luego multiplicar por 9/5, para evitarnos eso, colocamos este paréntesis que está marcado en esta parte. De esa manera garantizamos, digamos, un valor más estable en este caso. Eso si la variable 1 y 2 es igual a 2, ¿verdad? Si la variable 1 y 2 es igual a 3, entonces vamos a pasar a grados Kelvin.
Aquí, como simplemente los Kelvin son la suma de los grados centígrados más 273.15, no necesitamos utilizar un paréntesis porque no hay otras operaciones adicionales. En el caso de uni 2 igual a 4, entonces sí vamos a trabajar con unos paréntesis inicialmente para pasar a Rankine. A Rankine hay que tener en cuenta que se debe transformar el valor en grados Kelvin. Entonces lo que hacemos es el valor numérico de los centígrados, a ese le sumamos 273.15, que equivale, que digamos que es una suma, esta suma completa, por eso hay este paréntesis, hay que almacenarla o hay que operarlas toda esa suma por el 9/5. De manera similar a lo que hicimos acá con los de Fahrenheit, nosotros primero esa suma que la contenemos en este paréntesis, podríamos decir, la vamos a multiplicar por el resultado de 9 entre 5. De pronto la máquina podría entender mal, y si no ponemos este paréntesis que está aquí, por ejemplo, podría ser lo siguiente: a 273.15 lo multiplicaría por 9/5 y a ese resultado le sumaría la cantidad de centígrados, que no sería lo correcto. Entonces por eso es importante manejar esos paréntesis, como para separar operaciones, unas operaciones de otras, de tal forma que cumplamos con las fórmulas o con el orden en que deben hacerse las operaciones para poder transformar de una escala a otra. De manera similar en todos los demás, las demás formulaciones. Si nosotros tenemos no grados centígrados, sino por ejemplo grados Fahrenheit, la unidad que ingresó el usuario, entonces si esos grados Fahrenheit los quiero pasar a centígrados, entonces ¿qué debo hacer? A los Fahrenheit que entregó el usuario le resto 32, pero debo hacer esta operación primero, esta resta, y luego multiplicar por lo que me dé 9 entre 5, que es lo que estamos haciendo acá, porque la máquina podría entender que si coloco, por ejemplo, si no coloco este paréntesis, podría entender que hay que hacer 9/5 por los grados Fahrenheit y luego restarle 32. Evitamos entonces, al colocar este paréntesis, que la máquina se confunda y haga mal esa operación. De manera similar lo haríamos para los demás ejercicios o las demás conversiones, perdón.